Hola chicas, ¿cómo están? Qué bueno que pudieron conectarse aquí. Déjenme sus nombres mientras tanto ahí en el chat, por favor, para registrar la asistencia. Yo quiero verificar. Hola Isabela. Isabela, ¿tú me puedes confirmar si ves la pantalla que yo estoy compartiendo, que dice jornada de capacitación? ¿Me podrías confirmar, por favor? Ya, perfecto, gracias Isabela. Se ve en la pantalla completa, ¿cierto? Vamos a esperar, gracias Isabela. Vamos a esperar unos segunditos a ver que se conecten los colegas. Voy a reenviarles el correo. Lo que pasa es que íbamos a hacer la transmisión por YouTube, como lo hemos hecho tantas veces, pero algo pasó que ve que a ustedes le aparecía en YouTube esperando, pero yo estaba transmitiendo. Entonces no sé por qué, si yo transmitía, no se veía. La transmisión empezó de hecho unos minutitos antes y a mí me aparecía esperando conexión. Y a usted le aparecía esperando a Silvina. Y yo estaba conectada. Entonces no supe qué ocurrió. Entonces voy a reenviar de nuevo el correo para que le llegue a todos. No supe qué pasó. Bueno, pero así es la tecnología. A veces funciona bien y otras veces no tanto. Andrita, más para la otra, por fin. Sí, la de las 10. Gracias. Voy a reenviar el link por si acaso. Hola, hola a las personas que están. Por favor, déjenme sus nombres en el chat. Qué lástima que no lo pude hacer por YouTube. Pero de todas maneras, lo voy a dejar grabado y lo voy a cargar en YouTube después, para que las personas que lo querían ver por ahí, que a lo mejor no se iban a poder conectar en el vivo, lo puedan ver después ahí. Porque es tan fácil verlo en YouTube, encuentro yo. Uno lo puede poner en la tele o en el celular, es más fácil que esta plataforma. A ver, ya ahí sí lo rompí. Hola Leslie desde San Antonio. Bueno, bienvenidas ahí a las que están conectadas. Bueno, disculpen por este inconveniente que tuvimos con nuestra transmisión. Insisto, no sé qué pasó. Intenté dos computadores diferentes. Intenté con un nuevo link, hice dos links nuevos, o sea, hice tres transmisiones por YouTube y ninguna decía esperando transmisión, esperando transmisión y no supe qué ocurrió. Así que lamento que no hayamos podido hacerlo por ahí, pero de todas maneras voy a estar grabándose esta clase y la voy a subir a YouTube para que la puedan ver. Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos todos quienes estén viendo esta clase. em, a una jornada de capacitación de nuestra institución Adelante Educa. Buen día, Marta.
Estoy muy contenta que hayan podido conectarse, que tengan el interés además, que hayan podido inscribirse en esta clase. Hay muchos tutores también a los cuales invitamos, tutores que se certificaron. Así que espero que esta información que vamos a ver hoy día sea muy provechosa para ustedes en sus distintas labores. Yo sé que todos ustedes tienen a lo mejor una motivación diferente para estar en estas clases, ¿cierto? A lo mejor tienen algún hijo o hija autista o trabajan con niños autistas o jóvenes autistas, o puede ser que también ustedes sean autistas y les interesan estas clases pensando en poder tener más insumos, más información acerca de qué es el autismo, de cómo podemos trabajar con personas autistas. Así que mis felicitaciones para ustedes que se dan estos espacios de tiempo y por supuesto el agradecimiento que nos elijan a nosotros para poder seguir aprendiendo. Bueno, les cuento un poquito de dónde viene esta capacitación. Yo hace muchos años me certifiqué como analista senior en comunicación no verbal y eso me llevó a un mundo de conocimiento respecto de las emociones y, y un mundo que a mí particularmente me encanta, me fascina. Creo que tenemos mucho que aprender acerca de la comunicación no verbal, acerca de lo emocional, que tan de lado lo dejamos muchas veces, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de educación. Yo soy profesora de educación diferencial de formación, pero la verdad es que si tú me preguntas qué me enseñaron a mí en la universidad o cómo te forman, la verdad es que el área de desarrollo emocional es un pelito de la cola, ¿ya? La verdad es que no se le da el énfasis que tiene, que hoy día sabemos que tiene hacia el aprendizaje. De hecho, yo imparto un curso hace muchos años que es el curso de El poder de las emociones en el aprendizaje, porque creo que es muy importante que las personas que educamos, que formamos personitas, estemos eh, educadas, reeducadas acerca de esta área emocional. Y tengo un hermano autista, ¿ya? Ahí aparezco en la foto con él. Él es Luciano, tiene hoy día 17 años, ya va a cumplir 18 este año. Y él también ha sido una inspiración para mí en cómo poder aprender a, a comunicarse con una persona autista, a entender a una persona autista. Entonces lo veo desde la vereda no solo de la intervención que nosotros vemos en aula, ¿cierto? Con el trabajo que yo he hecho con muchos niños autistas, sino que también lo veo desde la vereda de la familia, ya cómo es tener a una persona autista en casa. Y también veo, yo soy su hermana, pero veo también desde el lado de mi mamá y todo lo que ella vive muchas veces como mamá, así que desde esa perspectiva es esta presentación que vamos a ver hoy día, donde yo les voy a presentar estos antecedentes de las 7 emociones básicas y universales y también estas consideraciones que tenemos que tener en el caso de personas autistas. Bueno. Ese es un poquito el contexto. Y cómo no comenzar preguntándole si vamos a hablar de las emociones, ¿cierto? ¿Cómo llegan ustedes? Ahí le puse un carpincho, los capibaras que están tan hoy día de moda. Me pareció muy simpática esta imagen que encontré de los carpinchos. Carpinchos le decimos nosotros, no sé, aquí en Chile, ¿cómo se les dicen? No sé si aquí existen, en Argentina se les dicen carpincho, pero no sé si aquí, parece que en Chile no hay o si hay capibaras, no sé, la verdad. Desconozco si es parte de nuestra fauna nacional. ¿Cómo no preguntarnos, cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando llegamos a esta clase? Siempre es importante cuando comenzamos un proceso de formación, de cuando yo voy a aprender algo. Eso es muy importante que siempre lo tengamos presente, cómo nos sentimos cuando llegamos, ¿cierto? Hoy día yo estaba a las 10:30, como ahí, como el carpincho número uno. Estaba lista y preparada con mi cafecito para empezar la clase. Hoy día no tengo mate porque no estoy en mi casa, pero hoy día vine a la oficina y dije, voy a prepararme un cafecito como es en la mañana para hacer mi clase con mi cafecito y resulta que eh, me falló mi, mi transmisión. Así que ahora estoy como un carpincho, me siento como el 8, ¿ya? Es decir, ¿esta cosa funciona o no funciona?
Ya solo quiero que no nos podamos despegar, por favor, de esta plataforma y que la transmisión y lo que ustedes están viendo funcionen bien. Si ustedes ven o me escuchan con interferencia o de repente no ven lo que yo estoy mostrando, me avisan. Ya, por favor, si es que ustedes no están viendo bien la pantalla o si de repente yo me quedara pegada o pasara algo en la transmisión, yo voy a estar atenta ahí en el chat para que ustedes me avisen. Bueno, por favor. ¿Qué vamos a compartir hoy? Bueno, hoy día vamos a compartir los elementos básicos, como les comentaba, acerca de las 7 emociones básicas y universales y cómo implica este desarrollo en las personas autistas. Vamos a hablar acerca de la alfabetización de estas 7 emociones básicas y universales, cómo hoy día nos presentamos frente a estas 7 emociones básicas y universales, por qué son básicas y universales y cuál es la teoría que está a la base. Para esto tengo que hablarles de Paul Ekman. Paul Ekman es un psicólogo, un científico, un investigador que se ha dedicado toda su vida al conocimiento de la comunicación no verbal, ya como ciencia, como tal. Él se hizo muy conocido con un bestseller que yo les puse ahí la portada de cómo detectar mentiras. Y hoy día Paul Ekman vive en Estados Unidos, tiene 89 años, si no me equivoco, asesora siempre la Casa Blanca, Washington, trabaja con el FBI. También no sé si han podido ver la película Intensamente. Intensamente fue trabajada directamente con Paul Ekman ya para hacer la descripción de estas 7 emociones, de las 5 emociones básicas y universales que aparecen en la uno. La 2, la verdad es que todavía no la veo, así que no puedo comentar acerca de la 2, pero acerca de la uno que sí la vi. Paul Ekman estuvo trabajando con el director de esa película para poder hacer el guión justamente caracterizando estas 5 emociones básicas y universales. Y también ha trabajado en otras series como Lie to Me, no sé si la han visto, es una serie también estadounidense donde hay un asesor del FBI que ayuda a resolver crímenes a través de la lectura de la comunicación no verbal. Bueno, todo ese conocimiento está basado en este en este psicólogo que ha investigado mucho, pero no solamente es una investigación que él ha propiciado, sino que Paul Ekman tomó la teoría de Charles Darwin. Imagínense ustedes, estamos hablando que Charles Darwin publicó un libro en 1873, que es el libro de las expresiones en los hombres y en los animales. Y Charles Darwin en el 1800, él ya hablaba acerca de la gestualidad de las emociones y él decía que las personas y los mamíferos tenemos la capacidad de comunicar de forma no verbal a través de nuestros gestos las emociones que estamos sintiendo, ¿ya? Y él hablaba de 5 emociones básicas y universales. Hoy día Pollenman toma esa teoría y gracias a la resonancia magnética y los estudios que existen, hoy día pueden caracterizar estas 7 emociones básicas y universales. Las vamos a ir viendo una a una para que ustedes también ahí la tengan en consideración. También voy a hablar acerca de Maturana porque me parece que Maturana también es una base para nosotros respecto de cuando hablamos de las emociones, ¿ya? Y del desarrollo social y del desarrollo socioemocional. Y Maturana hablaba de esta triada, ¿cierto? Que somos las personas acerca del lenguaje, el cuerpo y la emoción. Y generalmente lo que ocurre aquí es que las personas tenemos una más desarrollada que otra y surge este desequilibrio. Y hay personas que desde el lenguaje, ¿cierto? Estudiamos mucho, hay personas que tienen magíster, doctorado, postdoctorado, que se pasan toda una vida estudiando, pero emocionalmente son muy pequeñas, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, el cuerpo lo cultivan mucho, se cuidan, comen su gramaje, ¿cierto? Van al gimnasio, tienen unos cuerpos espectaculares, pero a lo mejor no leen, no estudian, no han cultivado esa parte. O a lo mejor en lo emocional también son personas que se sienten muy pequeñas, muy inseguras, ¿ya? No saben expresar sus emociones, no reconocen sus emociones. Y hay personas que desde lo emocional también son muy inteligentes, que reconocen muy fácil las emociones, que pueden desarrollar habilidades sociales desde lo emocional, pero quizás el cuerpo está un poquito dejado de lado, no son personas que se cuidan mucho, es decir, hay un desequilibrio en esta triada, ¿cierto? Y eso es importante porque cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, como es el caso del autismo, tenemos que considerar que tanto el cuerpo como el lenguaje como la emoción pueden sufrir deficiencias, pueden ser afectadas por este trastorno del neurodesarrollo.
¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunas especificaciones, entendiendo que por supuesto el autismo es un espectro, por lo tanto, cada persona autista es diferente una de otra, ¿ya? No hay generalidades aquí que podamos hacer. Sin embargo, hay aspectos que a lo mejor podríamos considerar si es que yo estoy trabajando con una persona autista, que es lo que vamos a hablar hoy día. Bueno. Em, Respecto a las emociones, ¿qué es importante? Yo voy a hablarles a ustedes acerca de las 7 emociones básicas y universales, pero lo que tenemos que saber, ustedes tienen que saber, es que independientemente del lugar donde uno nazca o de la condición que uno tenga, es decir, yo puedo ser autista, puedo tener síndrome de Down, puedo ser una persona con discapacidad visual, independientemente de mis condiciones, yo puedo desarrollar estas 7 emociones. Por eso son básicas. Y son universales porque se desarrollan independientemente del lugar del mundo donde usted nazca. Las vamos a desarrollar de la misma forma. Fíjense que la comunicación no verbal particularmente es lo único en común que tenemos todas las personas en el planeta Tierra, independiente de nuestra raza, independientemente de nuestra condición, independiente de la época en la cual hayamos nacido. O sea, las personas que nacieron en el 2000, las que nacieron en el año 500 antes de Cristo, las que nacieron en el año 1000 después de Cristo. Tenemos las mismas emociones. Por eso son básicas y son universales. ¿Se dan cuenta lo fascinante que es cuando hablamos acerca de la comunicación no verbal, que es lo único que nos une como seres humanos? Las emociones, la comunicación no verbal. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio donde se hable un lenguaje totalmente distinto al mío. Si yo a alguien le hago así y esbozo una sonrisa, la persona entiende que yo la estoy saludando. Y eso es en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Entonces, es algo tremendamente importante, tremendamente relevante en el desarrollo de toda persona. Pero hay algo que sí lo marca la cultura, que sí lo marca la historia, que sí lo marca las tradiciones de la sociedad donde se desarrollan estas emociones, que tiene que ver con la intensidad, ya te lo nombro, que tiene que ver con la intensidad, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cultura, la intensidad en la cual yo expreso mis emociones. Por eso, si ustedes ven personas de otros países que se expresan de una manera distinta en cuanto a lo emocional, es normal porque las emociones y la intensidad en la cual se expresan las emociones sí es cultural. Entonces, hay culturas como la asiática, por ejemplo, donde las emociones son más bien muy reprimidas, ¿ya? Ellos no demuestran emociones en público, muy poquito las emociones en público. Sin embargo, por ejemplo, en Centroamérica pasa todo lo contrario. Son personas que expresan de manera muy clara las emociones, si están enojados, si están contentos, ¿cierto? Y eso uno lo puede ver fácilmente. Bueno, eso es cultural y vamos a ir viendo en qué manera cada una de estas emociones va sufriendo esta variabilidad de la intensidad. Bueno, si tienen alguna duda, consulta de lo que yo vaya diciendo, ustedes me las van dejando por favor ahí en el chat. Alexitimia, ¿habían escuchado este término? Alexitimia. La alexitimia em, es una dificultad, vamos a llamarla así, una condición que se caracteriza por la dificultad o la ausencia de reconocer emociones en las otras personas o en uno mismo, ¿ya? Generalmente lo que yo les decía, si ustedes ven que yo estoy haciendo este gesto, ¿sí? Ustedes inmediatamente saben sin preguntarme que yo estoy contenta, ¿cierto? Y si ustedes me ven así, saben que a mí a lo mejor mi ánimo está un poco decaído, ¿ya? Y si yo estoy así, entonces ustedes reconocen sin preguntarme que yo estoy molesta por algo, ¿cierto? Bueno, pasa que el 50%, ¿ya? El 50% de las personas con diagnóstico de autismo, es decir, personas autistas, tienen alexitimia, el 50%. Entonces hay una alta probabilidad de que si usted conoce a alguien autista, existe una posibilidad alta de que esa persona además tenga lexitimia. Y la lexitimia significa que esta persona va a tener dificultades para reconocer si la persona hace esto, que está contenta.
¿Ya? O cuando uno le dice a una persona, que a nosotros siempre nos pasaba con mi hermano que le decíamos sonríe, Luciano, sonríe, o no sé, te entregaron un regalo para tu cumpleaños, para Navidad, entonces la foto sonríe y a él le costaba mucho gestualizar, ¿ya? Y entonces cuando uno le decía sonríe, él hacía así. ¿Cierto? Entonces, esa dificultad que tenemos para reconocer, para expresar la emoción y ver a una persona llorando, que generalmente ustedes, por ejemplo, observen lo que hacen los niños cuando en un parque, en un colegio, se cae un niño y llora. Observen a sus compañeros, a sus pares, lo que hacen. Un niño desde muy temprana edad identifica que el niño tiene pena, que está llorando o que tiene dolor y es muy probable que los niños que están a su alrededor se acerquen, intenten consolarlo. Ya hay niños que se acercan y le pasan un dulce, hay niños que le acercan y le dicen vamos a jugar para allá. Quizá un niño estaba jugando con la pelota y ve a un niño llorar y va y se la pasa la pelota, porque existe ese primer impacto del desarrollo de la empatía. Bueno, eso pasa porque la persona está identificando que la persona si está llorando no se siente bien, o está triste, o siente dolor. Entonces, eso provoca en las otras personas esa reacción. Bueno, el 50% de las personas autistas no tiene esa reacción. Y no tiene esa reacción no porque sean malas personas, insensibles, ¿ya? Tienen esa reacción porque simplemente ellos no identifican, no relacionan que si una persona está llorando tiene pena. Simplemente por eso, ¿ya? Este trastorno, que es la lexitimia, se diagnostica generalmente un psicólogo, hace el primer pesquisaje y luego lo deriva a un psiquiatra para que pueda hacer el diagnóstico de esta condición, ¿ya? No todas las personas autistas la tienen, pero sí hay un gran porcentaje que sí y que les cuesta identificar, ¿ya? Las emociones de los demás. Entonces, muchas veces pasa que si trabajamos con algún niño autista o tenemos a alguien autista en casa, puede hacer de que nosotros a veces quedemos así como plop en su reacción en algunas situaciones, que puede ser, no sé, estoy pensando que de repente entran a un velorio, por ejemplo, y ven a todas las personas afligidas y ellos hacen un chiste o dicen algo chistoso o se ríen a carcajadas fuerte por algo y uno dice, no, no hagas eso, porque mira, las personas tienen pena. Y la persona no hace esa relación, ya no entiende que las personas que están ahí están acongojadas, que tienen pena, que sienten dolor. Entonces, claro, la persona no es que sea insensible, sino que más bien hay una condición de base que es esta falta de asociación y de reconocimiento de las emociones, que son los niños poker face también. Ya esos niños que no expresan nada con la cara, que uno no sabe si están contentos, tristes, enojados, siempre tienen la misma expresión, un poco así, ¿ya? Bueno, vamos a hablar acerca de estas 7 emociones básicas y universales que, como yo les dije, Charles Darwin fue el primero que habló de estas 7 emociones básicas y universales haciendo distintas investigaciones, distintos estudios en diferentes tribus en el mundo. Y la primera emoción básica y universal que se estableció en este libro, y bueno, y después pasa lo mismo con los libros de Paul Ekman, es el miedo. ¿Ya? Y esto es muy importante porque el miedo es una emoción básica y universal de valencia negativa. ¿A qué se refiere Polekman con las valencias negativas? Polekman hace este nomenclador donde establece que hay emociones que son positivas, negativas y neutrales. Negativo aquí no significa malo. Entonces, algo que tenemos que evitar hacer es negar las emociones o tratar de reprimirlas por entender que estas emociones son malas. Ninguna emoción es negativa en el sentido de malo, ¿ya? Sino que es negativa en el sentido de que la sensación que nos provoca a nosotros no es agradable. Es más bien una sensación desagradable, ¿cierto? No sé a ustedes qué les da miedo, pero en general las personas tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la velocidad, podemos tener miedo a las alturas, podemos tener miedo a las arañas, miedo a los ratones, podemos tener miedo a los terremotos, ¿cierto? Em, el miedo es una emoción que nos mantiene a salvo. Esta emoción, cuando tú la sientes, activa un sistema que es un sistema reticular ascendente que lo que hace en el cerebro es activar microestructuras importantes como el hipotálamo que hacen que tu cuerpo se prepare para huir o para luchar.
Entonces, nos acelera el pulso cardíaco, se acelera la respiración, comienza a agitarse el corazón para que bombee más sangre, comenzamos a inyectar estas células nerviosas y musculares para que te prepares para huir o para pelear. Entonces, el miedo es una emoción que nos mantiene con vida, nos ha mantenido a salvo toda la humanidad. Es decir, el miedo es muy importante. ¿Se imaginan no tuviéramos miedo? Seríamos personas que a lo mejor estaríamos en un constante riesgo. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos por miedo. No, no voy a probar esto, no voy a hacer esta actividad, es que me da miedo, ¿ya? Y ese que me da miedo, esa emoción, es lo que en tu cerebro está diciendo, no, mantente aquí, que aquí no pasa nada, que esta es una zona segura, pero que nuestro cerebro está configurado para mantenernos a salvo. ¿Qué pasa cuando el niño tiene miedo? Y yo le digo, no tengas miedo, tienes que ser valiente. ¿Ya? Porque el miedo, ¿cómo va a tener miedo si usted es hombrecito, usted es valiente, ¿cierto? Todas estas cosas que nos han dicho, que nos han educado, malcriado muchas veces en términos emocionales, hay que tratar de evitarlo, ¿ya? Es decir, es súper importante validar el miedo que cada uno de nosotros tiene porque tenemos que aprender a controlar el miedo. Entonces, si una persona lo reprime, el miedo finalmente se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo, como son los TOC. En una intensidad alta, el miedo se transforma en un trastorno obsesivo compulsivo. Son esas personas que vuelven 10 veces a la casa porque dejaron la ventana abierta, porque no cerraron 2 veces la puerta, porque les van a entrar a robar, porque no es que en mi barrio han entrado a robar muchas veces, no es que lo que pasa es que se me quedó el gas prendido, la casa se me va a incendiar, me voy a quedar sin casa. Entonces la gente empieza a pensar, a pensar, a pensar. ¿Ustedes sabían ustedes que el 98% de las cosas negativas que nuestro cerebro piensa nunca van a ocurrir? El 98% de las cosas. Y es más, hay un estudio de Cambridge que dice que en nuestro cerebro el 80% de todas las cosas que nosotros pensamos en el día son cosas negativas. Y eso es por nuestro cerebro primitivo, ¿sí? Porque nuestro cerebro está como anteponiéndose a todas las cosas malas que nos pueden ocurrir. Y está el miedo ahí presente, ¿cierto? No sé si ustedes son mamás, papás. Bueno, el miedo también viene adosado a la paternidad o a la maternidad, ¿cierto? A uno le da miedo morirse porque ¿qué va a pasar con tu hijo? Nadie lo va a querer ni nadie lo va a cuidar como tú. Entonces también te da miedo que tu hijo se atragante con algo, que tu hijo coma algo que le haga mal, que tu hijo se enferme, que tu hijo se resfríe. Todo te da miedo, ¿ya? Vivimos con miedo y es por esa necesidad que tenemos los seres humanos de mantenernos a salvo. Así que el miedo es bueno, ¿ya? Ahora, curiosa del miedo que tenemos las personas es que no nos provoca una sensación agradable, ¿cierto? A nadie le gusta sentir miedo. Sin embargo, pagamos por ir a ver una película de terror al cine. Y eso es bien curioso del ser humano. Bueno, es una sensación desagradable, pero pagamos por tenerla. Raro. El desprecio. El desprecio es una de las últimas emociones básicas y universales que se suma al nomenclador. También es de valencia negativa porque no provoca una sensación agradable. Y el desprecio, a diferencia del asco que suele confundirse mucho, tiene una unidad de acción. Yo la puedo reconocer por un movimiento facial, que es ese. Una, una comisura de un labio levemente levantada. Ya es como cuando tú estás conversando con alguien y la persona hace, "Mm", ese es desprecio. ¿Qué significa el desprecio? Es una sensación de superioridad acerca de alguna cosa, alguna persona, alguna situación. Tú estás conversando con alguien y dices, no, es que me cambié el auto. Ay, la persona te dice, "Mm, qué bueno. Sí, pero esos autos no sé si salieron tan buenos porque son chinos, ¿ya? Entonces la persona inmediatamente siente una sensación de superioridad. ¿Bien? ¿Qué pasa en una persona autista? Pasa que muchas veces las personas autistas, cuando tienen sobre todo pensamientos que son muy rígidos, ya intereses profundos, como les decimos ahora, eh, tienden a desvalorizar muchas veces lo que ocurre a su entorno, lo que ocurre a su alrededor, lo que no es de su interés. Entonces, una persona que tenga una intensidad alta, ya que podría ser una persona autista que tenga desprecio, sienta esta sensación de desprecio constante a los demás, a lo que los otros comen, etcétera, em, puede provocar el rechazo social. Quizás van a ser personas que las personas a su alrededor van a evitar, no van a invitar a fiestas, a cumpleaños, porque esta persona siempre está encontrando todo malo, ¿cierto? Entonces no son personas gratamente recibidas. El desprecio es bueno,
¿ya? Porque el desprecio nos hace querer tener más, querer tener, ser superiores, ¿cierto? Está bien una cuota de desprecio, en el sentido no de despreciar al otro, sino que más bien tener estas ganas de superarnos a nosotros mismos. Sin embargo, el desprecio igualmente tenemos que mantenerlo muy controlado, ¿sí? Porque podría ser de que esto nos genere un rechazo finalmente social, ya que nos genere esta sensación de odio, de rabia hacia los demás, hacia la sociedad, hacia las personas. Y no va a ser una sensación o un sentimiento que quede agradable para la persona. La ira a lo mejor es una de las emociones que también más nos preocupa, también es de valencia negativa, pero también es positiva, porque la ira nos moviliza. ¿Qué nos da rabia generalmente? Nos da rabia la injusticia, las mentiras, el engaño, nos da rabia la violencia hacia los niños, hacia los ancianos, hacia, no sé, esas cosas que nos dan ira, que nos dan rabia, ¿ya? Que nos enojan, son las cosas que nos movilizan. Ahí es cuando uno está muy enojado, dice, no, yo algo tengo que hacer, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Entonces, fíjense que la ira, cuando se junta en masa, cuando es una ira social, se generan las manifestaciones, las protestas y los grandes cambios a nivel social han sido movilizados por esta emoción de la ira. Cuando hay rabia, hay movilización. El problema es que generalmente cuando uno tiene rabia, cuando nosotros tenemos rabia por algo, por alguna situación X, ya el micrero, no sé, me dio mal el vuelto, o la señora cuando fui a comprar a la feria me pasó unas paltas que estaban malas, esas cosas dan rabia, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Se guarda esa rabia, ¿ya? No la moviliza, no la expresas, no la sacas, no haces nada con esa rabia y más encima nos han dicho que cuando uno tiene rabia tiene que contar hasta 10, ¿ya? Cosa que es terrible, ¿ya? Eso es algo muy malo contar hasta 10 porque lo que estamos haciendo ahí es guardarnos esa rabia. Entonces, para nada es algo positivo. No sé si a ustedes los educaron así, pero en general yo recuerdo que de pequeñita siempre escuché eso de que había que respirar y había que contar hasta 10. Entonces, cuando uno tiene rabia, cuenta hasta 10, pero cuentas hasta 10 ¿cuántas veces? En la semana, en el día, en el mes. Entonces llega un momento que el micrero te pasa mal el vuelto y uno explota. Y usted que se cree que me dio la cara de tonta, ¿por qué? Entonces uno explota por algo que era muy simple, muy pequeño, y uno dice, yo no sé por qué reaccioné así. Bueno, esa reacción explosiva tiene esa explicación, que contuviste mucha movilización porque la ira moviliza. Y si tú tienes rabia y no haces nada, te quedas con esa rabia hasta que en un momento va a salir. Ahora, nosotros decidimos cómo sale esa rabia. Va a salir de forma agresiva, va a salir de forma explosiva porque la violencia no tiene que ver con la rabia. Yo puedo ver un niño que le está pegando a otro niño y digo, no, es que está enojado. No necesariamente. Un niño puede pegarle a otro niño porque se siente amedrentado, porque siente miedo, no porque esté enojado. Y yo puedo ver un niño muy enojado, pero no que le está pegando al compañero. Y el niño está furioso, pero no le está pegando a la mamá. Hay niños que golpean y que no tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la frustración, por ejemplo. Y ahí la frustración, claro, tiene una base de molestia, pero también tiene una base que tiene que ver con una desconformidad acerca de algo. Entonces, es muy importante que cuando usted vea a un niño enojado, cuando veamos que hay ira, ya porque se reconoce por las expresiones faciales, ¿cierto? La ira y tiene varias unidades de acción, el ceño fruncido, generalmente un poquito arrugada la nariz, en una intensidad alta, la persona empieza a mostrar los dientes. Esto es todo primitivo, ¿sí? Esto es algo que el cuerpo hace de manera inconsciente. Cuando uno tiene rabia, usted obsérvelo en un discurso, por ejemplo, cuando una persona está hablando, entonces la persona está constantemente conversando y está hablando así y golpea la mesa, entonces yo te voy a decir una cosa. La próxima vez, entonces yo hago esto, ¿cierto? Y empuño la mano, entonces ahí hay gestos de ira, ¿sí? Cuando yo estoy golpeando algo, cuando empuño, entonces cuando se fijan en los discursos políticos, ¿cierto? Este gesto es muy icónico, ¿ya? Es muy típico de los discursos políticos porque están impulsando y están desde la victoria, entonces desde la ira, movilizan, ¿ya? Y insisten con el puño cerrado.
Cuando yo veo que un niño está con los puños cerrados, ya sé que hay una base conductual de la ira. Y es importante movilizar cuando yo veo a una persona que está molesta, enojada, eh, preguntarle qué pasó, por qué estás enojada y qué vas a hacer con ese enojo y qué podemos hacer para ya no sentirnos así y cuánto tiempo vas a estar enojado y dejar que la persona esté enojada. ¿Por qué enojarse es malo? ¿Ya? Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a administrar. Fíjense que una de las mayores dificultades o desafíos que tenemos dentro de las escuelas hoy día tiene que ver con la desregulación emocional y conductual, particularmente hablando de personas autistas, ¿ya? Este concepto de DEC, que ojo, no es un diagnóstico, ¿sí? No es que su hijo sea DEC, eso no existe, sino que más bien hay personas que se desregulan emocional o conductualmente y muchas veces estallan. Y esta desregulación emocional casi siempre, pero no siempre, tiene una base relacionada al enojo, a la ira mal administrada. Ya el niño se siente muy frustrado, muy enojado, no sabe cómo administrar esta emoción, entonces el niño corre, abre la puerta de la sala de clase y sale corriendo. La ira nos enferma, ¿sí? La ira es una emoción que tú la sientes en el cuerpo. Te contractura el cuello, ¿cierto? La lumbar, el colon se inflama, te duelen las tripas, la panza, ¿cierto? En general, hay personas que sufren del corazón. No sé si hay alguno de ustedes que tenga problemas al corazón, pero si hay alguna persona con problema al corazón, lo primero que te va a decir el doctor es no esté pasando rabias, ¿ya? Porque el corazón empieza a tener taquicardia, empieza a subir la presión sanguínea, ¿cierto? El pulso cardíaco aumenta. Entonces, la ira es buena sentirla, pero tenemos que saber administrarla. Porque cuando tenemos mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia, somos como un volcán, ¿cierto? Empezamos a acumular, acumular, acumular. Después, cuando este volcán explota, puede ser altamente peligroso. Entonces, es muy importante aprender. Nosotros tenemos una clase que hace la Beatriz, la terapeuta ocupacional, que es de manejo de la conducta, y ahí ustedes pueden ver las bases sensoriales que tiene muchas veces la ira también y por qué los niños a veces tienen dificultades a nivel conductual desde lo emocional. Em, Otra de las 7 emociones básicas y universales, y fíjense, la única emoción de valencia positiva, porque lo que nos provoca es algo totalmente agradable y tiene que ver con el bienestar, es la alegría. Bueno, la alegría yo la puedo identificar por varias unidades de acción, pero principalmente dos, ¿ya? Comisuras simétricas levantadas de los labios hacia arriba, no así ni así, hacia arriba y simétrica, ya no así, a menos que la persona tenga una parálisis facial, obviamente. Puede ser o que le hayan sacado una muela, lo más probable es que no se pueda reír simétricamente por un par de días, pero la sonrisa es simétrica y además hay pequeñas comisuras, uno se ríe con los ojos, ¿ya? Distinto de reírse así que reírse así, es diferente. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque hubo un médico, Duchenne, no sé si lo habían escuchado antes. La sonrisa de Duchenne nos permite identificar una sonrisa auténtica de una sonrisa social. Fíjense aquí, en esta imagen que les puse aquí de la Shakira. ¿Cuál me dirían ustedes? Pónganme ahí en el chat. ¿Cuál sería una sonrisa eh, auténtica? ¿La uno o la 2? La 2, la 2. Clarísimo, ¿cierto? Fíjense que aquí ella tiene sus ojos bien abiertos y sonríe, incluso echa el mentón un poquito así, retrae un poquito el mentón, cosa que no tiene que ver para nada con la alegría. Hace un poquito así. Cuando ustedes están alegres, contentos, ¿se ríen así o se ríen hacia arriba? Generalmente la alegría máxima siempre tira a levantar el mentón, ¿cierto? Entonces uno se ríe generalmente hacia arriba, nunca encoge el mentón. Encoger el mentón es siempre señal de miedo o de ira. Levantar el mentón es señal de alegría. Y por supuesto que podemos identificar claramente sus ojos. Ahora, ¿qué va a dificultar la identificación de una sonrisa real o una sonrisa Duchenne o una sonrisa social? Bueno, hoy día el tema del Botox o ácido, no sé qué se ponen,
Es una de las mayores desventajas que tenemos a la hora de la comunicación no verbal. Fíjense aquí les puse yo un ejemplo del Chino Río, que aquí se ve clarísimo, fíjense su sonrisa de Duchamp, él está auténticamente feliz aquí, ¿ya? Y fíjense aquí, en esta imagen que les coloqué aquí al lado, donde está haciendo una video, donde se está riendo, pero es imposible identificar si es una sonrisa real o no, porque tiene tanta cosa puesta en la cara, está tan hinchado que no se distingue si él está con sus ojos o no sonriendo. Lo mismo pasa con el paso de los años. Fíjense aquí en esta actriz también podemos identificar claramente una sonrisa social, una sonrisa de usted. Mírenle los ojos. Sí, se identifica totalmente. Pero ¿qué ocurre cuando una persona ya es muy viejita y tiene mucha arruguita y achina sus ojitos y sus ojitos ya están medio cerraditos, sus párpados caen? Cuesta identificar también la sonrisa de Duchamp. Así que aquí la recomendación es que no se pongan Botox, que mantengamos nuestra expresión limpia, por favor. Bueno, esto también es muy importante de la alegría. Fíjense que Charles Darwin hizo la primera investigación de esto, que se llama Los brazos al cielo, y luego se han hecho distintos experimentos y se llega a la misma conclusión, ¿ya? De hecho, uno de los experimentos más clarificadores de esto es un grupo de niños ciegos desde el nacimiento que cuando estaban haciendo una actividad que les provocaba una alegría inmensa, ellos levantaban los brazos. Entonces se puede saber de que esto no es un gesto aprendido. Cuando tú estás muy feliz, levanta los brazos, ¿cierto? Y este gesto que es muy característico, no sé, de cuando uno está con su equipo de fútbol, cuando uno está celebrando algo, ¿cierto? Y levantas los brazos, es tu felicidad máxima. Y esto no es un gesto aprendido. Es algo que tu cuerpo expresa con una alegría en una intensidad muy alta. Entonces, es muy bueno educarnos acerca de las emociones. Algo que yo siempre le digo a los colegas, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno trae de nuestras experiencias, de nuestra casa, para reeducar en las emociones. Si usted tiene niños pequeños, también es importante enseñarle estas cosas, ¿ya? Yo por lo menos crecí en un mundo que me decía que la risa abundaba en la boca de los tontos, donde me decían, ríase como señorita, no se puede reír fuerte, ¿cómo se va a reír a carcajada? Eso no está bien, ¿ya? Em, donde si hay unas personas que se están riendo, uno sospecha que están borrachos o drogados. Ese tipo de concepciones son las que nosotros tenemos que ir limpiando y zanjando también con las nuevas generaciones, enseñándoles acerca del desarrollo emocional. Es muy importante identificar las emociones, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos alegres, cuando podemos expresar esta alegría, porque fíjense que hay momentos en los que uno modula la intensidad. Si yo estoy, por ejemplo, en una reunión de trabajo y en esa reunión el jefe informa que despidieron a la persona que a mí más mal me cae de todos mis colegas y que me hacía, ¿cierto? Me aportillaba, entonces yo voy a estar feliz, pero claramente no puedo levantar los brazos y decir, bien, la echaron. No, pero seguramente mi cuerpo contiene esa alegría, ¿cierto? Y uno dice, bien, ya. Hay momentos que uno contiene esa alegría. Eh, Pero es importante identificar cómo nosotros vamos modulando, porque ¿qué pasa con los más pequeñitos? Si yo no enseño a modular, luego la persona tampoco identifica cómo autorregular la emoción, ¿ya? Y va a valer para emociones que sean positivas como emociones neutrales o negativas. Aquí hay una emoción que es negativa, ¿ya? También de valencia negativa porque no es ninguna sensación agradable, ¿ya? Y es el asco. ¿Qué les da asco a ustedes? ¿Qué les provoca asco? Coméntenme ahí en el chat. ¿Qué les da asco? Por ejemplo, a mí me da mucho asco la guatita, el olor a mondongo, a guatita. Oh, es que es una cosa que yo lo imagino solamente El asco es eso, ¿ya? El asco es una sensación estomacal, diferente al desprecio, porque el desprecio tiene una esfera cognitiva, ¿ya? El desprecio es sentirse superior acerca de algo, pero el asco pasa en el estómago, ¿ya? Es una sensación de guácala, ¿ya? De náuseas. Los olores fuertes, dice Scarlett, me da asco los mariscos por su olor, Daniela, sí, son fuertes. El olor a vómito, sí, es asqueroso, ¿cierto? Hay cosas que dan mucho asco. Fíjense que el asco.
es una de es la emoción básica que se desarrolla más tarde en nosotros, después de los 2 años. ¿Y por qué después de los 2 años? Yo tengo un bebé, muchos de ustedes sabrán que yo tengo un bebé de 1 año, 8 meses, va a cumplir ahora, mañana estamos a 20, sí, mañana cumple 1 año, 8 meses. Y cero asco, cero asco. O sea, el tipo se puede comer la caca del perro, puede comer bichos, se mete tierra, ¿ya? Y uno le dice, no, caca, asco. Y él te hace, asco, pero no se lo saca de la boca, ¿ya? Esto tiene una explicación que es muy biológica, que tiene que ver con las etapas del desarrollo de Piaget, ¿se acuerdan? Piaget nos decía que nosotros tenemos distintas etapas de desarrollo humano y de los 0 a los 2 años estamos en la etapa sensorio-motora. Nosotros las personas descubrimos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Y hay un sentido muy importante que es el gusto. Por eso los niños todo se lo echan a la boca, ¿ya? Para experimentar el sabor, las sensaciones, la textura. Em, ¿Y qué pasaría si nosotros tuviésemos desarrollado el asco en edades tempranas, es decir, antes de los 2 años? Habría muchas cosas que no hubiésemos experimentado. Entonces, el asco llega a los 2 años, aproximadamente. ¿Ya? No clock, pero aproximado, 2 años. Y el asco tiene esa función, mantenernos a salvo. ¿Se imaginan? Yo abro mi refri y saco esa caja de leche que a veces a uno le da sed, por ejemplo, tiene esa ansiedad de tomarse un sorbito de leche y uno se empina la cajita de leche. No lo hagan, pero uno lo hace igual, ¿cierto? Uno se empina un poquito ahí la caja de leche y esa leche está vinagre. Díganme ustedes si no da asco eso. O sea, la leche cortada es asquerosísima. Pero ¿por qué me provoca asco? Porque mi cuerpo dice, no te tomes eso porque si te lo tomas te vas a ir por el baño. Te va a dar una intoxicación, una indigestión. Ahora, ¿qué pasaría si yo no sintiera asco? Yo digo, me la voy a tomar igual, nomás si no está tan cortada tampoco y aparte costó 1.500 pesos, si la caja de leche está a 1.500 pesos, yo no voy a botar 1.500 pesos, me lo voy a tomar igual. Lo más probable es que me enfermaría del estómago, ¿cierto? Entonces el asco lo que hace es decirte, ojo aquí, te puedes enfermar. ¿Ya? Por eso hay cosas que nos dan asco. Y el asco también pasa en una esfera cognitiva. Hay cosas que nos dan asco, que nos provocan asco. Incluso hay personas que les provocan asco a otras personas. ¿Ya? ¿Y cómo sé que provocan asco? Porque dan sensación de náuseas. ¿Ya? Y en una intensidad alta, vomitas. No sé si ustedes han estado en una intensidad alta de asco, pero a veces uno llega a vomitar por alguna situación X, ¿ya? Yo he visto personas vomitar, a mí nunca me ha pasado, pero sí he visto personas que frente a una situación de impacto, de estrés muy alto, la persona vomita, ¿ya? Y eso tiene que ver con una emoción que es el asco que está a la base, ¿ya? El asco entonces pasa más por el estómago y tiene esta esfera cognitiva que es cuando tú tienes una mala experiencia y te recuerdas de eso. Yo, por ejemplo, lo que les contaba acerca de la guatita, yo tengo una muy mala experiencia cuando niña y yo siento ese olor y es como lo recuerdo, ¿ya? Y ese recuerdo inconsciente queda para siempre y eso hace que tú tengas constantemente ese asco, ¿ya? Entonces uno a veces se imagina algo y ya le provoca asco y es por esa sensación que a veces queda de nuestras experiencias. Entonces el asco es, como les comentaba, la última emoción que se desarrolla en nosotros, ¿ya? De todas las emociones, el asco estando presente que la etapa muy importante que tenemos los seres humanos de sensorio motor, donde estamos experimentando el mundo y por eso es tan importante que un bebé tenga el cuidado todo el tiempo, ¿cierto? De un adulto, porque los adultos tenemos que estar ahí para ver que el niño no meta los dedos al enchufe, que el niño no se coma la caca del perro. Sí, nosotros tenemos que estar ahí observando al niño. Es muy importante hasta esa edad porque el niño va a experimentar y no va a mediar, no tiene asco, ya el niño va a experimentar. Entonces es muy importante los adultos que están a su cuidado. La tristeza. Bueno, la tristeza también es de valencia negativa, ¿ya? Y la tristeza no es mala sentirla. Como ya dijimos, todas las emociones son muy positivas, muy buenas sentirlas. La tristeza lo que hace es permitirnos la reflexión. Cuando están tristes ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando están tristes? Cuando tienen pena.
Ahí habrán personas que, por ejemplo, no sé, cuando tienen mucha pena porque, no sé, les pasó algo con su pareja o porque los despidieron del trabajo. eh, a veces uno tiene pena porque se te murió un familiar, porque se te murió un animal, una mascota. Hay distintos dolores, distintas tristezas, ¿cierto? Eso, Daniela. Hay personas que lloran, ¿ya? En una intensidad alta, obviamente, una persona va a llorar. em, Hay personas que llaman a alguien, ¿cierto? Oye, me estoy triste, me siento mal, quiero conversar. Hay personas que les gusta estar solas. Hay personas que ponen música triste. Y eso es muy clásico de estar triste. Porque uno cuando está triste coloca música más grave, ¿ya? Coloca música más de tonos más graves. Porque te quieres dar ese espacio de reflexión. Y cuando uno está triste, reflexiona, piensa, ¿cierto? Recuerda cosas, te permite también darte un espacio para tomar decisiones. Entonces la tristeza es muy buena. Lo que pasa es que cuando está en una intensidad alta, la tristeza puede provocar un estado pesimista. Y ahí es cuando la persona pasa de estar triste a estar siempre triste. Y cuando una persona está siempre triste, si tiene este estado pesimista por un periodo de tiempo, va a llevarlo a una depresión. Y hoy día tenemos niños tenemos depresión infantil. No sé si hay un psicólogo aquí, algún colega psicólogo, pero la depresión infantil hoy día está en alza y cada vez vemos más niños que están deprimidos y la verdad es que eso es preocupante. Entonces, la tristeza es una emoción que es muy importante, pero tenemos que saber modularla, ¿ya? La autorregulación. Esto que yo les decía, como del botiquín psicológico que uno le llama, ¿qué haces tú si algo terrible te pasa? Y si tienes mucha pena, si te muere alguien, por ejemplo, alguien importante para ti, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque hay personas que no saben qué hacer y no saber qué hacer se hunden en la pena, se unen en la tristeza, dejan su trabajo, dejan sus afectos, dejan de preocuparse, dejan su autoestima. Entonces es muy importante la tristeza, pero hay que saber tener ese botiquín psicológico y saber administrarla. ¿Ya? Entonces los niños, que es algo típico también que hacemos con los pequeñitos cuando están llorando, tienen pena, uno le dice, no tenga pena, no llore. Eso es algo como tan aprendido que tenemos, tan... A mí me pasa, yo veo a mi hijo y obviamente uno no quiere que llore, entonces uno dice, no llore, no tenga pena, ¿ya? Pero uno igual tiene que validar esa emoción y decir, está bien que tengas pena, llora nomás. ¿Ya? Eso es muy bueno. De hecho, a nosotros nos han enseñado que eso es malo. No sé, Daniela, a ti si te ha pasado, pero si tú tienes mucha pena por algo y uno, voy a hablar personalmente, uno siempre, yo trato de contener esa emoción, porque yo digo, no, no me pueden ver llorar porque llorar es símbolo de debilidad. Entonces, si yo lloro frente a mis estudiantes, ¿qué van a pensar de mí? Es como algo muy negativo, ¿ya? Entonces uno dice, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, y uno se aguanta esa gana de llorar. Qué distinto sería. Qué distinto sería si nosotros trabajáramos esa emoción y dijéramos, puta, tengo pena, quiero llorar y no importa dónde esté, si tengo pena voy a soltar esa pena. Y a mí me pasó en Navidad este año, estábamos en el supermercado y mi abuela falleció hace 2 años y siempre la recuerdo mucho, bueno, para todo, pero en Navidad a ella le gustaba mucho Navidad. Entonces era algo que compartíamos mucho con ella y ella nos alentaba mucho en este tiempo de Navidad. Y me pasó que fuimos al supermercado, días de haber sido el 23 22 de diciembre, una cosa así, supermercado lleno, ¿cierto? Para esa fecha. Y veo una señora como muy físicamente muy parecida a ella y andaba con su carterita y todo. Y vi a mi mami, o sea, vi a mi abuela ahí y me sentí tan triste en ese momento y me pasó eso, ¿cierto? Decir, no, y ahora estoy en el supermercado, andaba con mi esposa, andaba con mi hijo, y ya estoy en el supermercado, me voy a controlar y en un momento dije, ¿qué me tengo que estar controlando si siento tanta pena? Y me puse a llorar y lloré, 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 mi esposo me abrazó y cuando ya estuve tranquila, seguí mis compras. Ya, pero me di ese espacio de llorar porque finalmente nosotros tenemos que aprender, ya, a administrar esto. No pasa nada con llorar porque si sientes pena y yo me llevo esa pena, después esa pena se junta con otra pena y te enfermas y te sientes mal. Entonces, si en ese momento a mí me dio pena, es súper válido que yo me ponga a llorar, no importa dónde esté, si no estoy haciéndole daño a nadie, si no estoy interfiriendo en las compras de nadie. No pasa nada, ya fueron un par de minutos donde yo lloré, me dio mucha pena, pero luego
seguí haciendo mis cosas, me di ese espacio de tener esa pena y creo que es algo que cuesta aprender a hacer, pero que yo les recomiendo y los insto a que ustedes también empiecen a practicar si les cuesta expresar las emociones, que lo hagan también porque es algo que te ayuda a andar más livianito en el día, ¿ya? Uno a veces se carga mucho. Con muchas emociones negativas, ustedes ven casi todas las emociones son negativas, o sea, tienen una sensación desagradable para nosotros. Imagínense, nosotros nos vamos cargando de estas sensaciones desagradables todo el día y te acuestas y te acuestas mal, ¿ya? Entonces, es importante que aprendamos a trabajar estas emociones y que las veamos con naturalidad. No pasa nada. Todos sentimos las mismas emociones. Todos se ponen tristes, todos lloran, ¿ya? No hay ninguna persona, aunque usted la vea muy fuerte, que no llore. Todos tenemos emociones. Ya vieron que ustedes que son básicas y universales. Me pasó una vez en esta misma clase eh, que una mamá me preguntó, me dijo, Silvina, yo tengo un hijo autista que va en kinder y la directora del colegio de mi hijo me dijo que mi hijo nunca me iba a poder querer porque es autista. Entonces, imagínate. Yo me puse en el lugar de ella, o sea, imagínate que a mí alguien me diga, Silvina, tu hijo nunca te va a querer por alguna condición que tenga. O sea, es que tú como mamá te mueres, po, o sea, tu mayor amor, saber que no te va a amar. Imagínense cómo podríamos hacer nosotros una afirmación tan ridícula, tan absurda de determinar si una persona es capaz de amar o no. Esa capacidad la tenemos todas las personas. El tema es cómo expresamos las emociones. Eso puede ser diferente. Yo puedo entender que hayan personas que a lo mejor no nos gusta que nos toquen tanto, que a lo mejor hay personas que rehuyen más a los abrazos, ¿cierto? Pero expresan el amor con comida, ¿sí? Hay personas que a lo mejor no te abrazan o no te dicen te quiero, pero tú vas a su casa y te dicen, mira, te preparé un quequito. Y esa es su forma de expresar, ¿ya? O te llaman y te preguntan cómo estás. No sé, hay diferentes formas, ¿sí? Pero nunca podríamos decir que una persona, por tener una condición como el espectro autista, no puede sentir emociones. Capaz que las siente, pero de una manera distinta a nosotros, ya que la expresión es diferente. Pero de todas maneras, las emociones son básicas y universales, ¿ya? Y eso, Daniela, lo que tú dices, ser, bueno, ser muy lloroncita, eso de ser demasiado sensible. Yo evitaría usar esos términos que nos han enseñado a nosotros, decir que uno es sensible. Todos somos sensibles. Porque dime tú, si tú tocas una estufa, sientes calor y frío, eres sensible, estás sintiendo eso. Todos somos sensibles. Hay alteraciones de la sensibilidad, por supuesto que sí. Por ejemplo, mi hermano que es autista, él tiene problemas de la integración sensorial y él, por ejemplo, tiene mucha tolerancia al dolor físico. Entonces, una vez lo mordió mi perro y lo mordió fuerte, le rompió la mano y mi hermano no lloraba. Cuando tú dices, pero ¿cómo no va a llorar? Claro, porque él tiene umbrales más altos de dolor. Entonces, eso es un tema de integración sensorial. Ahora, el término de decir que es una persona porque llora con frecuencia es muy sensible, estamos asociando la sensibilidad a algo que todos tenemos, ¿ya? Y asociándolo a algo que es débil. Es como decir, no, es que esta persona es muy sensible, no hay que decirle porque si no se siente mal. No. Yo creo que hay que empezar a reeducarnos en eso, ¿ya? Y es muy bueno expresar las emociones. Si tú estás contenta, si tú estás triste, si tú estás feliz, yo creo que es muy sano para nosotros, porque finalmente, ¿qué te importa a ti lo que piensa el resto ni lo que le pasa al resto? Para ti tiene que ser importante expresar esas emociones, ¿ya? Obviamente nosotros vamos a convivir con otras personas y uno tiene que ser respetuoso de las otras personas. Lo que yo te decía, si a alguien le pasa algo malo y a mí me pone alegre eso, yo no voy a estarme riendo delante de la pena de otra persona. Creo que eso tiene que ver con el respeto, ¿cierto?, hacia los demás y cómo nosotros aprendemos a convivir. Totalmente de acuerdo. Pero si tú tienes pena y a lo mejor no está adecuado el contexto para que tú te pongas a llorar o no, no sé, ¿ya? O a lo mejor se puede malinterpretar, que también puede pasar, tú buscas un espacio y lloras, ¿ya? Pero no hay que sentirse ni débil, ni sensible, ni muy hipersensible, ni muy delicada, ni muy nada porque uno llora. Porque en realidad, ya se los voy a decir, pero como dice Paul Ekman, las emociones uno las siente como vienen nomás, no como las elige. No es que uno diga ya, hoy día voy a estar triste, hoy día voy a estar feliz, hoy día voy a estar enojada.
No, pues te pasan cosas en el día, uno se acuerda de algo, te suceden situaciones, tienes una llamada por teléfono, no sé, algo pasó que te hace sentir así. ¿Ya? Entonces, yo creo que frente a eso, eh, como dice Daisy, no, no crees, Daisy, absolutamente no es malo, es natural. Por algo están las emociones y por algo tu cuerpo las expresa, porque es natural. Lo que pasa es que nos han querido educar de una forma que muchas veces va en contra de esa naturalidad, ¿ya? Porque debiese ser natural que yo pueda ver una persona triste, enojada, incluso enojada es normal, yo tengo que dejar que la gente se enoje. Hay gente que se molesta y uno dice, ya, pero si no era para tanto, pero para esa persona sí, ¿por qué tiene que ser diferente para mí que para esa persona? ¿Ya? O sea, somos diferentes y la forma de que cada uno siente la emoción también es distinta. Entonces, muchas veces invalidamos eso de que ya, si no era para tanto, ¿cómo va a llorar por eso? Ya, si era un perrito nomás. Sí, pero era mi perrito, lo tuve de los 15 años, era el perrito familiar, era el perrito con el que estuve. O sea, es tu pena, es tu emoción. Por eso digo que las emociones, yo me tengo que preocupar de mis emociones, porque si estoy preocupada de lo que va a pensar el resto, finalmente la que va a terminar enferma soy yo. La que se va a ir a acostar ese día mal soy yo. La que va a explotar en momentos inadecuados soy yo. Entonces, uno tiene que aprender a administrar. Y yo creo que cuando uno sana esa gestión emocional, también te permite empezar como a sanar a tu entorno, como a educar, sobre todo los que somos papás, yo creo que tenemos como esa misión. No de decirle a los niños, no te enojes o enójate por esto o haz esto. Los niños aprenden viendo. Entonces, si ven que la mamá llora cuando tiene pena y se seca las lágrimas y luego es capaz de seguir haciendo sus cosas, él lo va a ver natural. Él va a ver, pero ¿qué pasa con aquellas personas que a lo mejor nos criamos y nunca vimos a nuestros papás llorar? ¿Qué entiendes tú si tú nunca viste a tu mamá llorando? Y cuando la viste llorando, ella se secó la lágrima y dijo, no, si no estoy llorando. ¿Qué entiendes tú como niño? Que es malo llorar. No se llora. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos, creo yo, que ir, ¿cierto? Educando en nosotros primero y luego en las personas que nos rodean. Exactamente, dice. Muy bien dicho. Todos somos diferentes y tenemos ese valor. Bueno, la sorpresa. La sorpresa es también una emoción básica y universal y tiene dos características importantes. Una, que no es ni positiva ni negativa, es neutral. Es la única neutral. Y la otra emoción, o sea, la otra característica es que es la emoción más corta. Dura menos de 2 segundos. Entonces, cuando una persona te va a entregar un regalo, ya para tu cumpleaños, ahora que pasó hace poquito San Valentín, no sé, tú le entregaste el regalo y la persona te dice, ¡ah! ¡Oh, no lo puedo creer! No, está fingiendo, ¿ya? Porque la sorpresa es algo instantáneo, es como así, ¿ya? Es como cuando tú recibes una noticia, te llaman por teléfono o te tocan la puerta, recibes una noticia y tú te sorprendes y luego viene otra emoción enseguida, de tristeza, de pena, de rabia, de alegría, de miedo, lo que sea, ¿ya? Pero es muy breve. Y fíjense que en una intensidad alta, la sorpresa, y esto es lo que tenemos que tener muy presente, es el sobresalto. Hay niños que generalmente nosotros confundimos el sobresalto con el miedo. Tú vas pasando por el aula, el niño está trabajando y pasas por el lado y el niño hace esto. Y uno dice, uy, qué miedoso él. ¿Ya? ¿Por qué se asusta tanto el niño? Y en realidad no es susto, es sobresalto. El niño puede estar muy concentrado en una actividad y de repente pasó algo a su alrededor, hizo esto. ¿Ya? Y esa es una intensidad alta de la sorpresa. Y aquí hay que tener ciertas precauciones también cuando estamos hablando de personas autistas que tiene que ver eh, con cómo las personas se comunican con su entorno, ¿ya? Porque hay personas autistas, no sé si ustedes trabajan o tienen niños autistas que no verbalizan, que no hablan. Y aquí es complicado hacer la gestión emocional, porque no le puedes preguntar qué siente, qué te pasó, porque el niño no verbaliza. Entonces aquí nos va a permitir, para los niños que no verbalizan, es muy importante conocer esto que hemos visto hoy, el tema de la comunicación no verbal, porque yo voy a ver que el niño está con sobresalto y voy a decir, ojo, que aquí el niño tenía una atención muy focalizada, que se sorprendió por alguna situación que ocurrió en su alrededor y eso a lo mejor lo desreguló.
Y eso a lo mejor hizo que el niño tomara el estuche y se lo tirara por la cabeza a la compañera, pero por un sobresalto. No estaba ni enojado, ni tenía miedo, simplemente fue un sobresalto. ¿Ya? Es muy importante que aprendamos a manejar estas 7 emociones básicas y universales. Y tenemos los otros temas que a lo mejor les pueden interesar para seguir profundizando. Tutor Sombra, que comienza ahora en marzo, el de integración sensorial que hace la Beatriz, la terapeuta ocupacional, manejo conductual en niños autistas y la próxima clase que vamos a tener desde regulación emocional y meltdown, que si no la han podido ver también está en YouTube todavía. Así que la pueden ver ahí. Yo les dejo también algunos tips importantes acerca de la desregulación, de la regulación, de la función ejecutiva que están a la base. Y el 24 estamos con protocolos DEC, ya que si trabajan en escuela y a lo mejor les interesa profundizar más acerca de esto, el 24 vamos a estar con planes de acompañamiento emocional y conductual y DEC. Esa es la última clase que tenemos ahora en febrero y ya se viene marzo eh, con todas las otras actividades. Em, Como dice aquí Paul Ekman, y ahí les dejo la frase porque me parece que es muy importante entender esto. Y cuando entendamos esto, créanme que se abre, es como otra vida, ¿ya? Nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como las hemos elegido. Y a veces tú puedes ir a no sé, a la licenciatura de tu hijo y uno ve eso, ¿cierto? Los papás van a la licenciatura de su hijo y lloran. Y te dicen, no, es que estoy llorando de emoción. Pero acuérdense que el llanto es una emoción de tristeza, de base de tristeza. Y a lo mejor ese papá siente alguna pena por algo, a lo mejor sacrificó muchas cosas, a lo mejor falta alguien en ese momento, algo, hay una penita que está a la base de ese llanto, ¿ya? Entonces, a veces tú puedes estar muy contento y lloras, o al revés, ¿ya? Entonces, las emociones tenemos que entender que nos pasan nomás, tenemos que reconocerlas, vivirlas, dejarlas fluir, así como vienen, se van también las emociones, no dejarlas permanente, sino que más bien dejar que esas emociones nos permitan comunicarnos. Y en las personas autistas, créanme que las emociones son parte importantísima de su desarrollo también. Entonces, en la medida que ustedes trabajen o tengan niños a lo mejor que no son autistas, em, es muy importante darle el espacio. ¿Ya? Así como ustedes los llevan a terapia sensorial, así como ustedes les dan, a lo mejor tienen un tutor sombra, a lo mejor el niño va al colegio, también hay que nutrir la parte emocional, ¿ya? El de control de Finter, sí, Leslie, lo vamos a repetir, pero yo creo que por abril aproximadamente, ¿ya? Ah, Margarita ahí nos dice que usan el proloqueador. Hay que validar y reconocer las emociones, dice Marta. Es importante enseñar a los niños que las emociones no son malas, que no está mal enojarse, llorar, etcétera, porque somos seres humanos y es importante que ellos reconozcan esa emoción y que lo provocó, cómo podemos aceptarla y validarla. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Estás enojado? Perfecto, enójate. ¿Qué vas a hacer cuando estás enojado? A la mamá no se le pega cuando estás enojado. No hacemos eso cuando estamos enojados. ¿Qué hacemos? Podemos tener un objeto de descarga, podemos apretar algo, ¿cierto? Podemos dibujar, podemos correr, puedo respirar, hasta que me calmo. Y cuando me calmo, hablo y digo qué me pasó, qué me enojó, intentamos mejorarlo. Ya no te gustó que haga eso, entonces veamos qué podemos hacer. Pero es muy importante, ¿ya? Y yo insisto, las personas que estamos con niños a nuestro alrededor, es muy importante que nosotros manejemos muy bien las emociones porque los niños están observando y los niños copian. No van a hacer lo que tú les digas que hagan, los niños van a hacer lo que ven que hacen sus adultos más cercanos. Bien, dudas, consultas, ¿qué les pareció este tema? Qué bueno que me pudieron acompañar y pudieron estar a pesar de este impasse que tuvimos con la conexión de YouTube. Les agradezco haber estado igualmente, haberse conectado. Sí, vamos a hacer neuroestimulación. Lo que pasa, Daniela, es que ese curso yo lo estoy trabajando, pero muy, muy muy al detalle. Y es un curso que estoy trabajando desde cero, desde los 0 años, entonces estoy incorporando todos los elementos que yo he ido trabajando con mi hijo, entonces lo estoy haciendo así, pero muy, muy al detalle y desde el año pasado que me lo están pidiendo mucho y ahí estoy trabajando en él con mucho esmero para poder sacarlo, ojalá pronto. Ahí Margarita dice, me pasa que mi
niño es muy funcional conmigo, pero no con los padres y tampoco en el colegio. Bueno, cuando sea cualquier habilidad que aprende el niño en un ámbito y no en otro, hay que empezar a transferir habilidades, ¿ya? Es decir, esto que haces aquí conmigo ahora, tenemos que empezar a implementarlo paso a paso en otros contextos, en la casa, en el supermercado, en un cumpleaños, ¿sí? Y para eso va a ser muy importante cómo nosotros hacemos estrategias puentes coherentes entre los distintos ámbitos. Y eso se llama transferencia del aprendizaje. Y la transferencia es algo que tienes que ir coordinando con los diferentes ámbitos, ya sea en la escuela, con los padres. Ya puede ser que no exista el puente y a veces ese puente no existe. Entonces tú dices a los papás, mira, sí, aquí el niño está logrando seguir una rutina, se autorregula muy bien, pero luego en casa se perdió ese puente, no hay un nexo. El niño no ha conectado lo que hace en la escuela con lo que hace en la casa. Entonces tenemos que crear ese puente, ya, esa conexión. Sí, Daniela, por supuesto, para todas las personas que compraron esta clase, que pagaron esta clase, van a tener además el material y la certificación, ¿sí? Así que eso lo van a tener ustedes también. Gracias a ustedes por estar, por acompañarme, les agradezco mucho. De todas maneras, voy a tratar de subir la clase esta a YouTube, ya que no me quiso transmitir, no sé por qué. Voy a intentar subirla a YouTube para que quede ahí, para que ustedes puedan compartirla también. Siempre la dejamos ahí un tiempo, gracias, Dani. La dejamos un tiempo ahí para que ustedes puedan compartirla, verla de nuevo, ya, hagan que otras personas que a lo mejor la necesitan la vean. La dejamos ahí un tiempo para que ustedes la puedan compartir. Agradecida de darse el tiempo esta mañana, ya son las 12 del día, así que espero que haya sido provechoso para ustedes, porque igualmente uno invierte su tiempo, no es un tiempo menor, ¿cierto?, el que ustedes han invertido el día de hoy. Así que espero que esto que hemos aprendido sea transferible y les sea provechoso para ustedes. Eso, Margarita, y te estoy leyendo. Gracias a ti. Marta, perdón. Hay que quererlos y trabajar con ellos, ¿cierto? Qué bueno, Rosita. Me alegro que haya sido provechoso. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo desde aquí de Curacautín, desde la novena región. Nos vemos si Dios quiere. Estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí síganos en YouTube también porque les voy a estar subiendo pequeñas capsulitas. Ya estamos trabajando en eso para que ustedes tengan insumos, información para echar a andar durante este año. Así que ahí les vamos a dejar hoy desde Punta Arenas. Qué lindo. Nos vemos, Marta. Cuídense. Cuídense mucho. Que estén muy bien. De nada, Scarlett. Chao, Isabela, desde Victoria estamos cerquita. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.